Javier Duarte, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Ingeniería Industrial y del curso Estática y Resistencia de Materiales. Número de grupo 47. Voy a continuar con el proceso de explicación del diseño de la cercha tipo Hub, en este caso lo correspondiente a la fase 3. El cálculo de las fuerzas internas en cada una de las barras utilizando el método de los nodos y utilizando el método de las secciones en un tramo de la estructura como criterio de verificación. Para esto hacemos cálculo de las reacciones. Para esto hacemos sumatorias en X y en Y, sabiendo que esto debe ser igual a 0. Entonces tenemos que AY más LY, que no sabemos los valores, son igual a 21 kN, es decir, a la carga total aplicada sobre los nodos. Entonces, para hallar el valor de LY, aplicamos sumatoria de fuerzas en cada nodo por la distancia recorrida desde el punto AY hasta el punto LY. Esto nos da un valor de LY es igual a 10.5 kN. Ya conociendo el valor de LY, despejamos AY en la fórmula. Tenemos que LY que está sumando pasa a restar. Entonces nos queda AY es igual a 21 kN menos LY. AY es igual a 21 kN menos el valor de LY, que es 10.5 kN, y nos da un valor para AY de 10.5 kN. Entonces aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre para cada nodo, identificados cada uno con un color diferente. Entonces ahora realizamos el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos, por el método de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada uno de los nodos, usando los valores de las fuerzas a las que están sometidos dichos elementos. Entonces, teniendo en cuenta que es una estructura simétrica, se calculan los nodos A, B, C, D, E y F. Luego los elementos que están de la parte derecha tendrán los mismos valores. Entonces se supondrán que todos los elementos se encuentran en tensión. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión. Y si el valor resulta positivo, significa que está en tensión. Entonces veamos este ejemplo aplicando el método de los nodos al nodo A. Entonces determinemos el valor de AB y clasifiquémoslo. Entonces tenemos que en Y es igual a 10.5 kN menos 1.5 kN más AB por seno de 30 igual a 0. Entonces despejamos AB en esta ecuación y nos queda que AB es igual a 10.5 kN más 1.75 kN sobre seno de 30. Y esto nos da un valor de menos 17.5 kN. Esto quiere decir que se encuentra en compresión. Entonces, en X es igual a AC más AB por coseno de 30 igual a 0. Si despejamos AC en esta ecuación, nos queda que es igual a menos 17.5, que es el valor de AB, por coseno de 30. Y esto nos da un valor de 15.15 kN. Esto quiere decir que AC se encuentra en tensión. Entonces, aquí tenemos la gráfica con fuerzas en kilonewton sometidas de cada elemento. Clasificadas para mejorar su interpretación, las fuerzas de color rojo se encuentran en compresión y las fuerzas de color negro se encuentran en tensión. Entonces aquí tenemos la tabla de resumen de la clasificación de los nodos. Entonces observamos los nodos gemelos, la fuerza en kilonewton y si se encuentran en tensión o compresión. Ahora procedemos a hacer el cálculo de la fuerza interna en una de las barras utilizando el método de las secciones. Este método, a diferencia del método de los nodos, se realiza aplicando una sumatoria de momentos alrededor de un punto para calcular el valor de la fuerza interna en un elemento. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces tenemos que un metro, que es la distancia entre los puntos, por 1.75 kN, que es la fuerza aplicada en A, más 0.57 metros por CE, que es el valor que vamos a determinar. Esto menos un metro, que sigue siendo la distancia entre los puntos, por 10.5 kN, que es el valor de AY.
Esto igualado a 0. Entonces despejamos C en la ecuación y nos queda que es igual a 1 por la resta entre 10.5 menos 1.75. Todo esto dividido entre 0.57. Realizamos la operación y nos queda que C es igual a 15.35 kilonewton. Es decir, que se encuentra en tensión. Y no existe una diferencia considerable con respecto al dato obtenido por el método de los nodos. Muchas gracias.